Imagínate estar comenzando tu día cuando de repente los edificios comienzan a moverse de un lado a otro. Eso fue exactamente lo que ocurrió este 15 de agosto en Indonesia. Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió la región de Flores en el este del país, provocando daños, derrumbes, evacuaciones y una alerta de tsunami que durante las primeras horas mantuvo en tensión a miles de personas. Pero hay un detalle que hace todavía más importante este terremoto. El movimiento ocurrió a muy poca profundidad, y cuando un terremoto de esta magnitud ocurre cerca de la superficie, la energía puede sentirse de manera mucho más violenta. Hoy vamos a reconstruir todo lo que ocurrió. ¿Qué zonas fueron afectadas? ¿Qué pasó con la alerta de tsunami? ¿Y qué se sabe hasta el momento de este potente terremoto? ¡Comencemos! Global y del cambio climático en todo el planeta. El terremoto ocurrió durante las primeras horas de este sábado 15 de agosto, hora local de Indonesia. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro se ubicó aproximadamente a 68 kilómetros al noreste de Ende, en las islas de Flores, y tuvo una profundidad cercana a los 10 kilómetros. BMKG, la Agencia Geofísica de Indonesia, también confirmó un terremoto de magnitud 7.7 en la zona de Flores, aunque sus actualizaciones posteriores situaron la profundidad en alrededor de 15 kilómetros. Y aquí aparece uno de los datos más importantes. No estamos hablando simplemente de un terremoto de gran magnitud, estamos hablando de un terremoto relativamente grande y muy superficial. Eso significa que las ondas sísmicas tuvieron menos material que atravesar antes de llegar a la superficie. Por eso en las comunidades cercanas al epicentro, el movimiento pudo sentirse extremadamente fuerte. Pero el terremoto no solamente provocó miedo por el movimiento del suelo, poco después apareció otra amenaza, el tsunami. Las autoridades indonesias emitieron una alerta preventiva para diferentes zonas costeras después del terremoto, y esto era algo que debía tomarse muy en serio, porque cuando ocurre un terremoto submarino o cercano al mar, especialmente si tiene una magnitud tan elevada, existe la posibilidad de que el movimiento de fondo marino despliegue una enorme cantidad de agua. La población de algunas zonas costeras recibieron instrucciones para alejarse del litoral y dirigirse hacia lugares elevados. Durante esos momentos, la incertidumbre fue enorme. La pregunta era, ¿llegará realmente una ola destructiva? Kondisi air sudah ketinggalan raya. Mientras las autoridades analizaban los datos, comenzaron a aparecer reportes de diferentes localidades de Flores. Personas abandonaron edificios y salieron a las calles. Algunos hospitales incluso trasladaron pacientes hacia el exterior como medida de precaución. En Maumere y otras zonas se reportaron daños en estructuras y edificios. También se informó del colapso de algunas construcciones. Mientras los equipos de emergencia comenzaban a evaluar los daños, otro problema apareció: las réplicas. Después de un terremoto de esta magnitud, el movimiento principal no necesariamente significa que la actividad sísmica terminó. De hecho, varias réplicas fueron registradas posteriormente, y aunque una réplica suele ser menor que el terremoto principal, puede provocar nuevos daños en edificios que ya quedaron debilitados. Por eso las autoridades mantienen vigilancia especialmente durante las horas posteriores. Entre los reportes que comenzaron a circular desde las zonas afectadas apareció una escena especialmente preocupante. En Maumere se reportaron daños estructurales y el colapso de una construcción. También hubo situaciones en las que en los hospitales tuvieron que sacar a pacientes al exterior debido al fuerte movimiento, y esto demuestra algo que muchas veces olvidamos cuando vemos solamente el número de la magnitud. Un 7.7 no solamente es un número, son segundos en los que miles de toneladas de material pueden comenzar a moverse al mismo tiempo. Una pared puede agrietarse, un techo puede desprenderse, una estructura puede perder estabilidad, y una persona puede tener apenas unos segundos para reaccionar. Pero entonces, ¿qué pasó con el tsunami? Aquí llega una de las partes más importantes de esta historia. La alerta de tsunami no permaneció activa indefinidamente. Después de analizar el comportamiento del nivel del mar, las autoridades determinaron que no se estaba produciendo cambios significativos capaces de representar una amenaza. Posteriormente la alerta fue levantada.
BM Café confirmó el final de la advertencia de tsunami después de analizar los registros disponibles. Reportes posteriores indicaron que se observaron variaciones en el nivel del mar inferiores a 1 metro en algunas zonas. Eso no significa que la alerta inicial haya sido innecesaria, todo lo contrario. En un terremoto de esta magnitud es mucho más seguro evacuar preventivamente y cancelar la alerta después que esperar a confirmar una ola cuando ya pueda ser demasiado tarde. Y esa es precisamente la razón por que las primeras horas después de un terremoto costero son tan importantes. Conforme avanzaron las horas, la información comenzó a ser más clara. Las autoridades reportaron al menos 2 personas fallecidas y personas heridas en la región de Nusa Tenggara Oriental. También se registraron daños en viviendas y edificios. Reuters informó que el terremoto provocó daños importantes en distintas zonas de Flores y que los equipos de emergencia continuaban evaluando la situación. Pero hay que tener algo muy presente, la cifra de víctimas y daños puede cambiar. Después de un terremoto fuerte, los primeros reportes suelen ser incompletos. Hay comunidades que pueden quedar temporalmente aisladas, algunas carreteras pueden resultar dañadas y los equipos de emergencia necesitan tiempo para llegar a todas las localidades. Por eso durante las próximas horas todavía podrían aparecer nuevos reportes. Ahora bien, existe una pregunta inevitable. ¿Por qué Indonesia vuelve a aparecer una y otra vez en las noticias por terremotos? La respuesta está bajo nuestros pies. Indonesia se encuentra dentro de una de las regiones tectónicamente más activas del planeta. El país forma parte del llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una enorme zona donde interactúan diferentes placas tectónicas. Estas interacciones generan una enorme cantidad de actividad sísmica y volcánica. Por eso en Indonesia los terremotos no son fenómenos extraordinarios. Lo extraordinario es cuando uno alcanza esta magnitud tan elevada y ocurre tan cerca de comunidades habitadas. Y eso es precisamente lo que ocurrió esta vez en la región de Flores. Pero aunque la alerta de tsunami ya fue levantada, la historia todavía no termina. Ahora la atención está puesta en las réplicas, en la evaluación de los edificios dañados y en las comunidades que pudieron quedar afectadas. Después de un terremoto de magnitud 7.7, las autoridades deben comprobar que las estructuras dañadas sean seguras. Además, la población debe permanecer alerta a las instrucciones oficiales, porque existe una regla fundamental después de un gran terremoto. Que el terremoto principal haya terminado no significa necesariamente que el peligro haya desaparecido por completo. Y quizás lo más impresionante de este terremoto no solamente sea su magnitud, es recordar que todo ocurrió en cuestión de segundos. Una mañana normal, personas durmiendo, familias comenzando su día, hospitales atendiendo pacientes, comunidades enteras siguiendo con sus actividades y de repente la tierra comenzó a moverse. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda que si este video te gustó o simplemente te informó, nos puedes apoyar con tu valioso like aquí abajo de este video. Yo soy Ed García y fue un gusto informarte el día de hoy. Nos vemos el día de mañana con más información y con más noticias.